Muy buenas noches. El vasito. Antes que nada quiero pedir una disculpa. De repente tenemos que pedir ayuda para escribir. Yo se la pedí a un buen amigo que tengo, que así como el Gerpiano de la novela del maestro Reyes Heroles, este buen amigo descansa en un estante de mi biblioteca. Se llama Seamus Heaney. Fue premio Nobel. No sé si y acaba de morir hace poco. Entonces le pedí ayuda porque dije, ¿cómo entro? Y es muy bueno entrar con una frase de Seamus Heaney, porque el abecedario sí me parece que es una desconsolada renovación del esfuerzo. Siento una gran impresión con esta nueva novela de Federico Reyes Heroles. El abecedario es una construcción narrativa a partir de dos sucesos: la muerte de la esposa del protagonista y su decidida vocación a escribir un abecedario, no un diccionario, ojo, ni un catálogo, conteniendo las palabras que reproduzcan lo más posible la relación con su esposa. A partir de ese momento, como después lo encontrará el lector, Samuel Urquiaga buscará una explicación a la muerte de su compañera de vida. La muerte comienza el libro. El por qué lo encontrará si sigue con detenimiento este paseo del narrador por entre las sinuosas aguas de una característica que se ha dejado de lado por parte de la humanidad con mayúscula. ¿Qué sucede con aquellos grandes temas del arte, el amor, la guerra, la vida? A partir de esta premisa, Reyes Heroles narra el hundimiento de Samuel Urquiaga, así como su resurgimiento, para no hablar de resurrección, que son términos religiosos que no le agradan mucho a Samuel Urquiaga, ¿no? Aunque no es creyente, como tiene el cuidado de afirmarlo varias veces, el protagonista llega a este estado de la religiosidad decantando las palabras del abecedario. Urquiaga es hermano literario de otros personajes del novelista. Pienso en Luciano Talbeck, pienso en Julián de Canon, pienso en Manuel Meñueco de Noche Tibia, todos ellos con una frustración amorosa que los opaca, pero que al final parecieran encontrarla de nuevo. El caso de Samuel Urquiaga es parecido al de estos otros 3 o 4 personajes. La pérdida de la esposa lo conduce por el camino de la locura, del instante, de la charla, por demás amena, déjenme decirles, con su piano. Bueno, con el piano que le compró a su esposa, Harpiano, que se convierte en uno de los personajes más cariñosos de la obra. La narración de la felicidad cae casi siempre en la infelicidad. Urquiaga recobra el sentido de la vida haciendo su abecedario. Las palabras van fluyendo lentamente, cómodamente, sinuosamente, mientras el lector asiste a este paseo en la cuerda floja del profesor de filosofía, ese paseo entre la locura y la razón. Reyes Heroles cruza palabras y autores que va invitando de otro libro reciente. En Alterados, el autor expone al menos 2 preocupaciones que se renuevan en el abecedario: vacío y búsqueda. Las palabras que denotan sendos capítulos de ambos libros no pueden pasarnos por alto. En uno, el filósofo expone su decisión de verse respondido ante ideas tales como, cito, toda acción humana debe nacer y terminar en el ser humano. Obviamente, Samuel Urquiaga es un intelectual. Su acción es recordar las palabras con las que fue feliz con Marisol. Claro, todo ejercicio del hombre lleva a una encrucijada. Buscando felicidad puede llegar a la desesperación. Lo que en un instante de la novela nos parece un vano flirteo del autor resulta en una desmedida pasión con mayúsculas. Urquiaga se desmanda, como buen intelectual lo hace en el pensamiento. El abecedario es la respuesta a sus denodadas búsquedas. Claro, para no dejarlas de lado, Reyes Heroles invita a varios escritores y filósofos que comparten estas mismas dualidades: Montaigne, Pascal, Pessoa, Ariès, Nozick, que me parece el invitado de honor, Robert Nozick me parece el invitado de honor, Safransky, todos ellos filósofos de reconocida trayectoria, escrutadores del humano, conocedores del camino que va rehaciendo Urquiaga hasta la reflexión final, la que envuelve y da sentido a su vida, a su formación, a su reinicio. El vacío, con mayúscula, se vuelve búsqueda, con mayúscula. La búsqueda, con mayúscula, reencuentro, con mayúscula, otra vez para no meternos en honduras religiosas. Cuando ya creíamos que asistiríamos a una larga parrafada del autor sobre lo peor, lo mejor de la más dura filosofía, encontramos la mejor muestra de humanidad, con mayúscula, para con su personaje.
Reyes Heroles le da a Urquiaga la posibilidad de ser feliz. Aunque la felicidad sea la esposa en problemas de un amigo o la profesora de la que se prende en otro momento resulta ejemplo de felicidad. Novela reflexiva. No sé si existe el género, pero esta me parece el gran encuentro del maestro Reyes Heroles. Esta es una novela reflexiva. El abecedario es una sutil mirada, con mayúscula otra vez, al devenir del tiempo presente. El subtítulo del otro libro de nuestro autor es Preguntas para el siglo XXI. Resulta esclarecedor porque efectivamente ahí están las preguntas. Esta nueva novela da con las respuestas. El abecedario no es una sucesión de tristezas o de falsas esperanzas, es una mirada al interior de un hombre que al final de su vida decide no volver a estar solo. El narrador, ese personaje omnipresente, cualidad que se otorga a Dios pero que Reyes Heroles comparte, va opinando durante toda la obra, no de manera abierta y cervantina, ojo, sino como un apuntador, un chícharo en el oído del lector que pondera pero no conduce. El narrador no es coro, es anotador. Es el que iba quitando en las viejas películas mudas los textos con los que el espectador iba siguiendo la trama. Nunca se entromete demasiado, nunca nos deja con la incógnita del tiempo, de los tiempos. Y creo que esta es una de las actitudes que debemos agradecerle al escritor. Fanfarria para un hombre solo. He realizado el ejercicio ya 2 veces. La primera vez lo hice leyendo la novela de Alejo Carpentier, El acoso. Recuerdan ustedes que dice Alejo Carpentier que hay que leerla escuchando la tercera sinfonía de Beethoven. Después hay un libro de Manuel Mujica Lainez llamado El Gran Teatro, que es el Colón de Buenos Aires. Ahí debemos seguir esta representación de la ópera Parsifal, que es leyendo la novela de Manuel Mujica Lainez. Les propongo leer las primeras 50 páginas del abecedario escuchando la fanfarria para un hombre solo de Aaron Copland. La recuerdan, espero que la recordemos todos, ¿no? En esas primeras 50 páginas encontramos la definición total del personaje. La novela comienza con el cotidiano ritual de amarrarse los zapatos y es una muestra más del talento del escritor. Comenzar por lo mínimo para llegar a sentimientos más profundos. A las pruebas me remito. Si leen con atención esta novela, encontrarán que en determinado momento, uno importantísimo para el profesor Urquiaga, el abecedario deja de pertenecer a ese soliloquio pertinaz que va desarrollándose por la novela. En ese preciso momento, el abecedario irrumpe en la vida cotidiana del protagonista. Ya no hay reflexiones hacia el centro de la idea se exterioriza, sale, se entrega al momento de las situaciones. Reyes Heroles, después de ofrecernos la existencia algo perturbada del profesor, lo rescata para que el lector goce esta salida, este emerger. Urquiaga es buen nadador, por cierto, dejando la depresión allá en el fondo. Por cierto, disculparán el devaneo musical de hace un momento, pero comparto con Federico Reyes Heroles el gusto por la música, reconociendo en él no un melómano fácil como esos muchos que citan composiciones musicales para brillar, como yo creo. Pero el conocimiento del autor es brillante, camina desde las obras ya conocidísimas, como Mahler, como Strauss, Richard, ojo, hasta Jarret o Torino Respighi, que son menos cercanos a nosotros. Ahí está como también el soundtrack de esta novela. Las musas se divierten. Urquiaga tiene 3 mujeres en su devenir amoroso: Marisol el pasado, Corina el inciertísimo presente y Mercedes el futuro. Entre los 4 se va fortaleciendo una relación de cualidades envolventes. Marisol fue la esposa, la que hizo gozar enormemente a este profesor atildado y distinto. Corina es la mujer joven, hermosa, que fracasa en su matrimonio. A ella le dedica en un momento el profesor Urquiaga las palabras que encontramos de este abecedario: piel, hábito, gentileza, imaginación, todas con mayúsculas. Corina es la mujer vetada. Ambos hablan en un momento de la cuestión de la mujer del prójimo, cosa que impone, pues volvemos a lo mismo, es decir, el mismo sentido religioso. Y ya me doy cuenta que he significado 3 veces que no era religioso, pero le importaba mucho la religión, o le importa mucho la religión a Samuel Urquiaga. La musa está ahí. Reyes Heroles pareciera identificarla siempre con la mujer alcanzada, perdida, recobrada. Este no es el primer libro de nuestro autor que leo donde la musa se pierde
para encontrar otra que no suple a la primera, porque esa es una gran enseñanza que nos da el autor: nadie es igual a otro, es otro u otros, pero nunca el mismo. Por eso, crear un personaje es difícil. Crear un personaje tan complejo como Urquiaga es 2 veces más difícil. Aquí podríamos detenernos un momento con la importancia de esta novela. Reyes Heroles propone narrar desde el pensamiento, nos permite conocer en lo que cree Urquiaga, pero las conclusiones son nuestras, es decir, del lector. Bueno, así nada más ya para ir concluyendo. Acercarse al amor. Verdaderamente, cuando uno concluye de leer el abecedario, encuentra una razón más para definirse ante los compromisos. Compromisos de vida, es decir, pasamos nuestra vida en la búsqueda, pero encontrarla es para definir otras 2 vertientes: la conservamos, la perdemos. Urquiaga, este profesor de buena cepa, de gentiles maneras, de fortaleza de cedro, camina sobre esa línea que separa la razón de la locura y sale avante. Todos tenemos derecho al amor, pareciera ser una de las muchas moralejas de esta novela. Todos lo encontraremos, todos sabremos conservarlo. Si lo perdemos por accidente o por otra causa fortuita, ¿sabremos recuperarlo? Una palabra más del otro libro de Reyes Heroles es precisamente esa: desasosiego. En este rubro se instaló Samuel Urquiaga al principio del libro. Lo encontramos 10 años después de la muerte de Marisol, cuando una masajista de la que no nos deja sin conocer su historia el narrador, detona la tecla del aprecio. No me gustaría usar la palabra autoestima, porque este no es un libro de Deepak Chopra, pero resulta que así es. Ahí recobra el profesor de filosofía su estima, reconoce que aún puede sentir, que su carne es sensible al tacto de otra piel. Encontrar el amor es fácil. Hay en la vida literaria muchas historias de la pérdida, de la locura, del encono contra volver al amor. Reyes Heroles en esta novela se lanza otra vez a demostrarnos que nuestra forja en el mundo no puede ser o no debe ser necesariamente la de Jean Valjean. Podemos ser un Samuel Urquiaga que caminó por entre las azarosas aguas de la Estigia, pero regresó con la experiencia asimilada y el corazón firme. Y nada más ya para hacer dos señalamientos. Me encanta, 2 escenas que me encantaron enormemente del abecedario son estas clases que tiene Samuel Urquiaga con sus alumnos, donde les pregunta, los acorrala, después les da salidas medio airosas y ellos creen que ya lo lograron y vuelven a caer otra vez entre las redes de este gran charlista, de este ameno profesor que es Urquiaga, ¿no? Me acordé mucho de muchos buenos profesores en mi juventud. Y la otra escena que me conmueve menos quizá, pero que también me parece muy interesante, es la de las 3 cenas que organiza Urquiaga buscando información de esta nueva, de este nuevo prospecto de amor, ¿no? Mercedes. El menú es el mismo en las 3 cenas, pero lo que platican los comensales es muy interesante, es muy agradable, me gusta mucho. A ese pequeño párrafo le puse de simposios y banquetes, ya no se los leo para que ya no se agrande mucho el tema, pero no quería yo irme sin mencionarlo. Muchas gracias. Felicidades. Buenas noches. Pues a mí me da muchísimo gusto que estemos compartiendo en esta mesa y con ustedes la nueva novela de Federico Reyes Heroles. Me encantó que me hiciera partícipe de este festejo. Creo que la salida de los libros siempre merece este ritual y sin duda él es un hombre de rituales y sus personajes, como el personaje Samuel Urquiaga, es un hombre de rituales. Entonces yo celebro que estemos aquí y celebro esta novela, celebro que Federico siga abriendo y defendiendo este espacio para la ficción entre sus muchísimas ocupaciones, porque sin duda es un espacio que le apasiona y donde yo observo una destreza y una fineza cada vez mayor. Qué bueno que empezó Vicente, también me da mucho gusto estar con él aquí en esta mesa. Nos conocimos en Tabasco y qué bueno que comenzó él porque permitió que se entendiera cómo está escrita esta novela, de qué se trata, porque yo lo que voy a hacer, y un poco instigada por el propio proceder del personaje en la novela, es comentar la novela en forma de abecedario.
Le puse como nombre al texto Sobrevivir. Empiezo por la abecedario. Título de la novela más reciente de Federico Reyes Heroles que hoy nos reúne. Federico Reyes Heroles ha escogido un extraño título para contar una historia que podemos habitar fácilmente. El título sin duda crea curiosidad. ¿De qué se va a tratar? ¿Qué tiene que ver Samuel Urquiaga, filósofo, viudo, joven, que ahora tiene 55 años, con un título que alude muy concretamente al catálogo ordenado de letras de nuestra lengua? Mientras leo, descubro que el abecedario es precisamente lo que el protagonista escribe en la libreta de notas en torno a ciertas palabras que dirige a su esposa muerta, Marisol. Una especie de carta diario reflexivo y emocional desde Samuel, sin que medie el narrador, que ya nos comentaba Vicente, que bien nos ha hecho saber el autor, es más que una figura hecha de palabras, un personaje en este tratamiento original y persuasivo que ha escogido el autor. El lector o escucha debe percatarse que yo he escogido la misma forma para comentar, como ya decía, y compartir con ustedes esta novela cuya lectura he disfrutado, pero todo a su tiempo. Autor. Federico Reyes Heroles, que también ha escrito otras novelas. El autor de este libro es Federico Reyes Heroles, que también ha escrito otras novelas, Ante los ojos de Desiré, Noche tibia, Canon, El abismo. Escritura que refleja madurez, es decir, libertad y rigor. Una dosis precisa de lo que hay que contar y cómo contarlo. Un autor que siempre presta atención al detalle, a las atmósferas, eso me gusta mucho. Muy cerca de un Henry James o un John Updike, el hombre y su pertenencia a este tiempo, las relaciones amorosas, sensuales y o cálidas, o ambas cosas, el cuestionamiento constante, el mundo de lo aparente y el mundo protegido, el íntimo, autor que defiende el territorio de la creación literaria como un asunto vital, no cabe duda cuando se lee el abecedario. Yo diría un Federico Reyes Heroles que en tanto creador de mundos ficticios asume riesgos y busca alturas estéticas, una verdad, la verdad que es propia del artificio novelesco, de disfrute. Una de las frases citadas en el abecedario que escribe el filósofo Urquiaga, que más me gusta, es la de Flaubert, que tiene que ver con el disfrute. La cito: algún día aprenderán los hombres que el asunto más serio de la vida es gozar. Claro, Samuel Urquiaga la reconoce como boya para la vida, aspira a dejar de dolerse, a poder vivir sin Marisol, porque escribirle en cada una de sus meditaciones alfabéticas es estar con ella, a que el disfrute sea además de una evocación de tantos momentos con la bióloga con la que se casó, la que lo hizo encontrar deleite en las ballenas, en las plantas, en los tiburones, sea el deleite del presente, estar vivo, permitir al placer instalarse. Ese disfrute, ese es el que como lectora del abecedario les comparto. Una prosa elegante y transparente, una estructura y un ritmo logrados, sincera en la construcción de un personaje en conflicto, aspirando a poder respirar de nuevo, mirar más allá del dolor, aspirar al amor, a la caricia, a la querencia. E de estudiante. ¿Cómo se me antoja ser uno de los estudiantes de la clase de filosofía del profesor Urquiaga? Lo mismo que a Vicente. Escuchar sus provocaciones, ciencia y o creencia, conciencia, las preguntas de Hawkins, el azar o el orden, seguirlo en sus disquisiciones alrededor de Pascal, de San Agustín, de Santo Tomás, intentar respuestas, cuestionar, comprender que la sapiencia de la vida no es fácil, un destilado de experiencias y lecturas que dialogan, pero que la coreografía de una mente brillante, bien armada, que se expresa con estilo e incisión, es un espectáculo digno de vivirse. Mientras se lee, uno es a ratos manjarres, el alumno brillante, o otro del montón que escucha y disiente o se pone al tú por tú con el profesor. Esgrima de inteligencias. ¿Dónde se inscribe uno para estar con Urquiaga en sus clases? En las páginas del abecedario. Estrategia narrativa. Una novela precisa una estrategia narrativa, un diseño, un cómo contar lo que se quiere contar. Esa es la decisión más importante que enfrenta el escritor después de conocer el asunto a narrar.
Federico Reyes Heroles encuentra la forma apropiada para contar los días de Samuel Urquiaga, que van de la sombra a la búsqueda de la luz a través de capítulos cortos donde se entremezclan dos aproximaciones: el narrador, del que hablaremos en el inciso correspondiente, o perspectiva, que refiere en tercera persona al protagonista y por lo tanto nos permite mirarlo. Habla de él como Samuel. Y la voz personal, ese yo interno que escribe en la libreta, sin más lente que los ojos y la vida que ha tenido. Algo que podría simplificarse en cómo me miran y cómo miro yo. Dos enfoques que van construyendo el dilema interior, el paso del tiempo y las acciones. Esta cualidad óptica define dos planos de tiempo y espacio. La que se refiere a Samuel, así, en tercera persona, ocurre en el presente narrativo, en el departamento donde vive y pasa mucho tiempo, en la facultad donde da clases, en algún restaurante. Los espacios y tiempos del escrito de Salvador, de ese abecedario tan pronto ordenado como caótico, son los que se mueven en el pasado y en otros espacios: Nueva York, Baja California, playas, ciudades, museos, conciertos. Una estrategia narrativa eficaz hace que las palabras conformen un mundo sin las costuras del esfuerzo, que el autor se vuelve invisible, porque después de la lección flaubertiana es la historia la que por sí misma debe respirar. Vivir, ser elocuente. Música. Recurso con el que el escritor construye una de las aficiones de Samuel Urquiaga, hombre culto que gusta del arte, y una de las habilidades de Marisol Dupré, su mujer, que tocaba el piano. Por la novela desfilan la chelista Dupré o el concierto de Colonia de Jarret, que se ve que a Vicente y a mí nos gustó mucho, que no podía ser más exacto para la temperatura melancólica del protagonista, que pretende encontrar las formas de sobrevivir junto al piano, ahora mudo, ahora elocuente, que cerrado y luego abierto lo acompaña en casa. Narrador. El narrador es un ente de palabras, es quien cuenta la historia. A veces puede ser el personaje mismo. Antes del siglo XIX, el narrador conducía la manera en que el lector debía relacionarse con el texto, sentir. El narrador opinaba. Como ya he dicho, después de Madame Bovary esto cambió. En el abecedario Reyes Heroles juega con la figura del narrador, que externa frases como: el narrador sabe que el personaje no quiere tal cosa, el narrador sabe que eso no lo va a hacer Samuel. Hace juegos muy interesantes en donde parece que la voluntad del narrador tiene que ceder a las voluntades del protagonista. Tiene que aceptar al tiempo que le revela al lector, en una suerte de aparte teatral, cuál es la verdadera naturaleza de su conducta. El narrador es así parte importante de la novela por su visibilidad, que no se parece a la del narrador que juzgaba, sino a un narrador muy consciente de su papel en la novela contemporánea. Es el que sabe más que lo que sabe el personaje, porque lo conoce, tal vez retando así uno de los temas que discute y que obsesionan a Urquiaga: la omnisciencia de Dios. Novela. El escritor inglés E.M. Forster define a la novela como una historia, una serie de sucesos concatenados. Proust la llama lupa o lente para vernos a nosotros mismos y a lo que nos rodea. Para Vargas Llosa es un arte de ilusionismo, una mentira que posee una verdad. Para Carlos Fuentes es la suma de las palabras y la imaginación, artificio, historia, sucesos. Las novelas, a diferencia del cuento, nos acercan a la complejidad de los personajes, permiten que nos identifiquemos con ellos, pues participamos de sus claroscuros. El abecedario es una novela contemporánea, con acentos clásicos y con estrategias de escritura que la distinguen, donde Samuel Urquiaga va del naufragio, pasando por el vacío a la búsqueda y al reencuentro, que son las partes del peregrinaje espiritual de un hombre sacudido por la pérdida del amor, quien se enfrentará a la búsqueda de respuestas que den sentido a una muerte temprana e insensata y a reconocer su derecho a seguir participando del gozo de la vida. Citando a un personaje del Museo de la Nostalgia, una novela estupenda de Orhan Pamuk, Urquiaga comprenderá que no hay que morir con el muerto. Personajes. La novela está habitada por gente. El gran reto del novelista, ya lo decía Vicente, es construir un personaje memorable, que se trepe en el lector y se le quede puesto.
que nos ha pasado con Madame Bovary, Ana Karenina, Raskolnikov, Singer el Mudo, Fermina Daza, Justín, Baltasar, cada quien tendrá los suyos. Samuel Urquiaga es después de la lectura del abecedario, después de acompañar sus afanes por encontrar la salida, el sol, reconciliarse con el pasado que ya no puede compartir con Marisol y descubrir la posibilidad de amar nuevamente, como él dice, el alma, fusionar deseo y querencia. Es un hombre que queremos, que despierta ternura, una admiración por la épica personal, un cariño por su soledad, esa que se abisma cuando viene el fin de cursos y la casa se llena de silencios, como uno de tantos instantes. Urquiaga es un hombre sensible, de alma delicada, atento a los detalles, inteligente, con sentido del humor, que disfruta ser profesor, un hombre frágil y fuerte. Nosotros acabamos muy cerca de él y respirando con él su caligrafía redentora. Un protagonista requiere de aquellos secundarios que terminan por darle su redondez. Marisol, la bióloga que toca el piano, su compañera ausente. Corina, la de los hombros suaves, mujer de otro. Mercedes, otra sobreviviente del despojo, dueña de su soledad. Y están los amigos, los cómplices, los que le dan consejos. Isabela, masajista, y Clara, que descubre los indicios de que el Señor ya no está tan encerrado en sí mismo, y sobre todo está lo que los libros técnicos para escribir novelas llaman el confidente, alguien en quien el personaje principal se recarga y deposita sus secretos. Federico ha escogido al piano, Gerpiano, como lo llama Samuel cuando le habla en voz alta para contarle lo que le ha sucedido, lo que piensa. Un cómplice muy particular, el portador de la música, ni más ni menos. Y por último, subrayable. Una novela es subrayable porque alguna parte es susceptible de ser distinguida del resto por la acción de una tinta o grafito que resalte los ecos que provoca lo escrito con el lector. Y el abecedario lo es por muchas razones, no solo por los hallazgos que hace el propio Urquiaga cuando quiere definir, por ejemplo, la piel. Ay, no puedo resistir traer la frase de Alfonso Reyes, un pedacito de lo que cita Urquiaga en su abecedario en un texto llamado La paradoja de la piel, que gracias a Federico podemos conocer, y dice lo último: es virginidad renaciente como en las Uríes orientales, está en la zona tempestuosa donde chocan las corrientes del yo y del no yo, y es al mismo tiempo accesible y resistente. ¡Cuánta contradicción! Esto es parte de lo que se subraya en la novela. Si no, se subraya eso, lo que cita el personaje, pero también sus propios hallazgos sobre el amor, el deseo, el cariño, la caricia, el tiempo, estas decantaciones de la experiencia que hacen del abecedario una boya personal, una invitación a encontrar y definir las palabras que acuerpan nuestra existencia. Una novela de amor, al fin y al cabo, uno de los temas de la literatura universal más tocado y que más nos sigue asombrando. Quizás porque a su vera y su misterio podemos sortear los abismos de nuestra soledad y la grandeza de nuestro espíritu, o porque, como dice el aforismo anónimo que ha escogido el autor para preludiar la novela, el más poderoso hechizo para ser amado es amar. Gracias. Bueno, creo que se supone que ahora haga yo algunos comentarios. En primer lugar, yo quiero agradecerles que estén aquí presentes porque creo que México y Panamá se están enfrentando por ahí en alguna parte y esto puede ser digo, muy atractivo. Entonces, su presencia aquí lo que ratifica es que todavía habemos algunos que tenemos otras agendas. No sé si superiores o no, eso es lo de menos, pero otras, que hay diversidad. Y quisiera yo agradecer a la cátedra Alfonso Reyes del TEC de Monterrey esta presentación y por supuesto a Alfaguara el que estemos de nuevo aquí reunidos.
Y por supuesto quiero agradecer a los dos comentaristas en orden, no te ofendas Vicente, pero primero las mujeres. Mónica, mil gracias. Gracias. Vicente, mil gracias, que han venido hasta acá y sobre todo Vicente que tuvo que volar desde Tabasco para llegar a estar aquí con nosotros. Usted leía yo un comentario de alguien que decía, bueno, es curioso, pero ¿por qué tenemos esa necesidad de sentarnos a escribir algo que nadie ha pedido? Uf, no, y que además nos expone. Es un poco suicida, Mónica, ¿o no? Nos balconea, o sea, sí. Y no sabemos ni cómo va a salir. Y no sabemos cómo va a salir. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esta necesidad, este impulso? Aclaro que, lo decía yo en la mañana, en la vida me han caído dos cachuchas, ¿no? La del analista político, y esto es muy fácil, ponerle a alguien una etiqueta y decir, es analista político. Entonces, con eso es analista político, pero en realidad, pues la primera carrera en la que me inscribí fue letras, pues, pero eso no importa. O sea, tú eres analista político y con una etiqueta es más sencillo manejar a las personas. ¿No? ¿Cómo va a ser esto y lo otro? En algún momento en la vida le dije a mi padre que quería yo estudiar letras y me dijo, me parece perfecto, ¿y de qué vas a vivir? Y no le faltaba razón. Entonces, bueno, mi formación básicamente viene de las ciencias sociales, me metí a estudiar lo que en ese momento era pues, filosofía política y me dediqué a la epistemología y como bien captó Vicente, pues he cruzado en esta novela o he descarado en esta novela que lo que me gusta es hacer novela-ensayo, ¿no? Por eso 2 de los capítulos llevan la misma entrada. Que además consideré pertinente, porque uno no puede tampoco desembarazarse de la información que trae del otro libro. O sea, es que está uno en los dos mundos y sigue uno leyendo en los dos mundos a Nozick, que como bien decías, yo creo que no se le ha hecho justicia. Es un autor muy importante, ya murió. Pero eso debe servir para la literatura. Puede servir para la literatura. Ustedes saben que llevamos enterrando muchas cosas, lo decía yo hace un momento a los periodistas. Al teatro lo hemos enterrado. Bueno, yo no sé cuántas marchas fúnebres hemos escuchado del teatro, ¿no? No va a poder competir con el cine es mucho más veloz, es mucho más potente, es mucho más... Y sigue vivo. Fuentes, quien siempre me reclamaba, dedícate, me decía, exclusivamente a escribir literatura. Y yo le contestaba, ¿y el financiamiento? Pues, no. Y claro. Fuentes siempre reivindicó que habíamos enterrado varias veces a la novela. Y aquí estamos en el 2013, en viernes, con fútbol, hablando de una novela. ¿Por qué? Porque creo que si sabemos explotar bien la novela en los territorios en donde la imagen de la pantalla no puede entrar, sigue siendo muy atractivo. Y esto tiene que ver con el ensayo. Al fin y al cabo es una novela ensayo y es quizá la tercera novela ensayo que escribo. Y puede ser muy eficiente porque ahora que Mónica recordaba a todos los autores que el maestro Urquiaga, que el profesor Urquiaga explica a sus alumnos, el problema es cómo sintetizarlos y llegar a píldoras que puedas transmitir de manera muy precisa al lector y que le ayuden. Y cuando digo ayuden, lo digo en sentido estricto, le ayuden a dar un sentido a la vida, que por ahí también aparece ¿cómo se llama? En Alterados aparece Franklin. O sea, ¿cómo le damos un sentido a la vida? Este gran terapeuta que descubrió en un campo de concentración, ¿quién lo iba a decir? En un campo de concentración descubrió, digamos, que este sentido de la vida es lo que te da una
energía, una fuerza para salir adelante de las adversidades, ¿no? Esta es una novela de adversidades. Las que enfrenta por un lado Samuel Urquiaga y las que enfrenta Mercedes. Una novela en donde, a pesar de que el narrador conserva el humor, pues era como para perderlo. Es una novela donde se habla de la depresión y de, aunque él lo asume con humor, pues de las píldoras y de su cuate Lauro, que es el que le manda sus pastillitas para que vaya saliendo de la noche, de las tinieblas, de la oscuridad, del horror. Es una búsqueda de la luz, lo decían los dos. Sí hay una intención de ir saliendo con los dos canales, digamos, con el de la ficción, pero también con la del ensayo. ¿Cómo traducir esta novela al lenguaje cinematográfico, por ejemplo? Difícil. Todas las escenas de... Canon aparece como película en, no sé, marzo, por ahí. Y la lección de Canon, después de ver la película, es que al fin y al cabo la apuesta al concepto en literatura sigue siendo muy útil. Y ahí hay niveles de diálogo en la novela. O sea, uno es el diálogo con los alumnos que le ayudan al profesor, creo que todos lo hemos vivido, nutren al profesor, lo hacen reflexionar sobre cuestiones que quizá no hubieran aparecido en su repertorio, para ir a una metáfora musical, en su repertorio cotidiano, si no hubiera estado frente a los alumnos. Toda esta discusión sobre Dios, Pascal y otros, y el diablo, ¿no? Que él plantea el dilema del diablo, el famoso dilema del diablo, se los plantea, bueno, si Dios es omnipresente, omnisciente, omnibenevolente, ¿y por qué acaba de haber una masacre y murieron, o un temblor y murieron 250,000 personas? Una de dos, o no, o de tres, o no es omnisciente y no sabía, no pudo pararlo. O sí sabía y no era omnipotente, o la otra, no es benevolente. Y entonces, si no es benevolente, omnibenevolente, lo que ocurre es que le gusta que ocurra el mal. Esas reflexiones son difícilmente traducibles al lenguaje cinematográfico. Y esta novela la escribí después de que se llevó Canon al cine. Entonces traté de alguna manera de enfatizar ese otro lenguaje, que creo que es un lenguaje en el cual la novela tiene muchísimas ventajas. ¿Cómo puede uno en 200, no sé cuántas cuartillas vengan en la edición, llevar todas estas discusiones? Pues sí se puede, con un esfuerzo de una prosa eficiente, una prosa, lo decían los dos, una prosa compactada, al fin y al cabo, en donde no puede haber devaneos, porque no hay tiempo, porque el lector contemporáneo aprecia la densidad en las páginas, ¿no? No tenemos ya mucho tiempo para relajarnos. Ahora, hay, lo decía Mónica, una búsqueda de esos básicos que vamos perdiendo en la vida, ¿no? ¿Qué es la piel? ¿Qué es el beso? ¿Cuál es la función de la lengua? De lamer un cuerpo. Y ahí él entabla otro diálogo, que ya no es con sus alumnos, y es un diálogo con la Real Academia de la Lengua, ¿no? ¿No? Y entonces la Real Academia de la Lengua, pues a veces lo defrauda, y él ridiculiza a la Real Academia. Luego dice, estos de Madrid se equivocan. Estos de Madrid, mis cuates, me dice, son muy eficientes, nada más me meto al internet y le pongo la palabra y me contestan, a cualquier hora de la noche me contestan lo que les estoy preguntando. Ahora, pues muchas de las acepciones son ridículas, digo la verdad. Sí, no, se quedan cortas. No
no le sirven para librar la situación que él está viviendo. De tal manera que sí hay una especie de redescubrimiento de la vida a través de la novela. Sigue siendo, en ese sentido, yo fui profesor de teoría política muchos años, de epistemología, muy hegeliana. Por eso las mayúsculas, Vicente. Porque se acuerdan de aquello de que pasaba del Estado con minúscula al Estado con mayúscula en el momento que se tuviera conciencia de, ¿no? En el momento en que, y eso nos costó mucho trabajo, ¿verdad, Marcela, en la edición, cuidar que que en el momento en que él cuadraba el concepto, estuviera en mayúscula. De tal manera que hay un código ahí ya una vez que él tiene el concepto, él sabe cómo lidiar con la situación, pero si no tiene uno el concepto y no sabe la emoción que le puede provocar tocar el hombro, y él se queda, de una mujer, se queda totalmente desconcertado y tiene que ir al espejo, echarse agua y decir: he perdido la capacidad de sentir, he perdido la capacidad de emocionarme. ¿Por qué? Por estar en una soledad, por supuesto no voluntaria, accidental, que me ha llevado a cancelar todo un registro en mi vida. Y él decide recuperarlo, y la masajista es exacto. Es el que le hace recordar que hay por cierto, un personaje que ninguno de los dos mencionó. ¿Tú sí lo mencionaste? No, de la masajista sí, pero de la otra mamá. compañera, no, la del Buda. Sí, es cierto. La de las piruetas. Sí, es cierto. Él decide. La sacamos del elenco. Sí. Él decide que va a solucionar sus ansiedades sexuales con un servicio profesional, muy profesional. Y esta profesionista tiene un Buda en su sala de plástico. Y entonces el profesor, lo que haga, filósofo, entra y se topa con el Buda, ¿no? Y lo peor de todo es que la masajista le da explicaciones de Buda, ¿no? Entonces él se pone a filosofar, ¿no? Y se da cuenta que el sincretismo es total. Que aquella mujer, la verdad es que no, ni le importa Buda, ni sabe de dónde viene, ni le importa que sea de plástico, ni nada, ¿no? Lo cual tiene, digamos, un contenido también de desfiguro, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí con esta mujer? Busco algo que está más allá del sexo. Busco el cariño con C. ¿Pero qué demonios es cariño? ¿Qué demonios es el cariño? La compañía, el estar. Sí, pero ¿cómo lo defines? ¿Qué es el cariño? ¿Cómo aman las personas mayores? ¿Cómo se aman? Podría decir con menor impulso erótico que los jóvenes. Sí, de acuerdo, pero ¿y qué es eso? ¿Cómo defines ese amor? ¿Maduro? ¿O cómo lo quieres llamar? Hay un amor maduro. Y hay personas que logran mantener vivo ese amor en madurez. Y que logran encontrar fórmulas de amor. La única palabra que no está en el abecedario referida a todo lo que hemos hablado es amor, porque en realidad la suma del abecedario Es el amor. es el amor, que tiene que ver con el deseo, que tiene que ver con las fantasías, que tiene que ver con las caricias, que por cierto son difíciles de transmitir en un mensajito, ¿no? Sí. Te quiero mucho, claro. Sí, pero ¿qué implica el roce? Que tienen que ver con la piel, que tienen que ver con todos esos temas que curiosamente en sociedades que suponemos son muy liberales, no los tratamos, no hablamos de eso. Estamos acostumbrados a que esas emociones diversas, sencillas y a la vez apasionantes de la vida cotidiana, se vayan apagando. Pero se van apagando porque nosotros tampoco las fomentamos. Él quiere ser amado. Lo fácil hubiera sido la solución típica, ¿no? Pues la piel fresca, una jovencita, joven, bella, ¿no? ¿Por qué no? Y con problemas. Pero a lo mejor los problemas de
de Corina son bastante menores. Lo otro es enamorarse de la fortaleza, es enamorarse de la posibilidad, claro, de la posibilidad de librar situaciones horribles. Entonces, ¿para dónde nos inclinamos? Después hay una lucha, lo decían los dos, entre el olvido como algo que sana, pero también el olvido como algo que te hace perder. Uno desearía poder mantener vivos ciertos recuerdos, ciertas emociones, ciertos olores. Todos los que hemos perdido a un ser querido, hay momentos donde decimos, es que ya no me acuerdo de los rostros, ya no me acuerdo de esto, de lo otro, de cómo saludaba, de cómo era. Entonces ahí hay una Inotzic, en eso también juega un papel muy importante. Y cómo administrar la felicidad, o sea, cómo la queremos en la vida. Y ese olvido también es proyección hacia el futuro, porque entonces una vez que uno es capaz de darse cuenta que ha perdido recuerdos, ya no quiere perderlos. Y entonces este compañero se sienta y dice, ya no quiero, es a través del abecedario que quiero recuperar esas emociones. Porque si no al rato ya no me voy a acordar de ella. Sabiendo que es el bien más preciado que he tenido en mi vida, ya no me voy a acordar de ella. Lo tengo que poner en negro sobre blanco. Y ahí digamos, la intertextualidad yo creo que es una fórmula. Y el dolor. O sea, es un hombre terriblemente adolorido, aunque el narrador, es intencional, aunque el narrador sea un narrador con humor, y él sea un personaje con humor, porque la verdad es que le inyecta mucho humor, sino como sobrevive, ¿no? Claro. Le tiene que inyectar humor, el humor. Yo diría que es una provocación, ¿no? La novela, y yo ahí la dejaría, porque además se supone que esto es un acto comercial también, ¿no? Entonces ya no voy a delatar más, Marcela, porque si no... ¿Qué es el CC? Una de las voces es CC. ¿No? Uno llega al aeropuerto y le dicen, este es un vuelo de código compartido. Y entonces en ese momento él se da cuenta que ha perdido un código compartido con alguien. Que el amor es un código compartido, ¿no? De emociones, de tristezas, de una acumulación de bromas. Aprende o reaprende, volver a bromear, le da un empujón. Todo eso que ha perdido. Y ese reaprendizaje permite la conciencia sobre lo que al principio fue natural. Esta conquista de lo mismo, si queremos decirlo de manera muy llana, de lo mismo, pero con conciencia, que ya no es lo mismo. Entonces, cuando él dice, a la relación de amor le hace falta humor. Si no hay diversión, hasta en el sexo, nos morimos, ¿no? Entonces tiene que haber también imaginación para estar nutriendo la relación y estar alimentando la relación. Es difícil. Difícil, claro. Difícil. Yo quiero terminar nada más agradeciéndoles. A mí, la novela, escribirla me provocó muchas reflexiones y tú decías, bueno, ¿y por qué meterse en tantos enjambres? ¿No? Nos preguntábamos, bueno, porque esto es por lo que uno vive o para lo que uno vive, ¿no? Lo otro vive uno de eso, pero estas intrigas humanas son las que lo hacen a uno, no digo que evolucionar porque me suena darwiniano, pero por lo menos ir cambiando las apreciaciones y quizá volviendo a poner sobre la tela, sobre la mesa, asuntos que uno daba ya por juzgados, ¿no? Y la verdad es que las palabras más sencillas muchas veces contienen claves importantísimas para la vida, ¿no? Mil gracias y ojalá les resulte interesante. Buenas noches.
Pero por supuesto. Pero el problema es que no ha leído la novela. Exacto. Sí, es un... Pero creo que, bueno, finalmente, si no están tus preguntas, está todo el agradecimiento. No, a lo mejor, digo, yo por mí. Pero siempre uno en las presentaciones lleva ventaja. Es un acto bastante Los de acá injusto. sí. Sí. Todos los de acá. Donde me invitaron a presentar mi obra, toda la obra. Y entonces lo que hice fue pedir que pusieran 2 sillas al lado. Eran los becarios de la Fundación para las Letras Mexicanas, que es una fundación básicamente de formación de literatos y dramaturgos y Muy jóvenes. jóvenes. Yo estoy ahí en alguno de las instancias de estos consejos y se presentan 800 solicitudes y se dan 20 becas al año. Era el fondo que iba a ser dedicado a Octavio Paz y se transformó en esto y realmente han hecho un trabajo espléndido. Voy a su pregunta. Yo comencé con ¿Cómo va uno publicando? Pues comencé con lo que fue mi tesis de licenciatura, poniendo un ensayito muy abstracto, porque esa era mi formación. O sea, yo venía de la filosofía política, de la epistemología, y automáticamente después publiqué una novela, Ante los ojos de Desiree. ¿Por qué? Fíjese, trabajaba yo en la Secretaría de Programación y Presupuesto. Con la matriz insumo-producto, ¿alguien aquí sabe lo que es la matriz insumo-producto? Bueno, qué bueno que no sabe, porque es una cosa aburridísima, donde se analizan las ramas industriales. Entonces llegaba yo el impacto de las ramas industriales una sobre otra. Y llegaba yo en la noche y decía yo, me estoy secando. Entonces me puse a escribir y en X semanas terminé Ante los ojos de Desiree, por necesidad. Y después volví a regresar al ensayo. Y después vino otra novela. Y así sucesivamente, claro, van creciendo los volúmenes y uno dice, ¿cómo? ¿Por qué ocurrió? Pues yo diría por una necesidad vital. Yo tampoco podría negar que me encanta la filosofía y que me encantan las ciencias sociales y que no creo que haya una división tajante entre los dos mundos. Uno escribe porque es una forma de ordenar ideas y los géneros se tocan y se cruzan y hay ahí de nuevo esta necesidad de ponernos etiquetas, ¿no? Fulano es esto y entonces no puede haber, pero nos podemos ir para atrás. A ver, Nandino era médico, Elías Nandino era médico, Said, el poeta, es ingeniero, Carlos Fuentes estudió Derecho, y ahí así podríamos seguir, no sé, muchísimos casos. Es raro aquel que estudia letras y termina produciendo. Yo me metí a algún par de talleres y dije, aquí me van a castrar, literariamente. Cuando empezaban con las etimologías, decía yo, ¿y a mí qué me interesan las etimologías si lo que quiero es mantener un elan, un impulso narrativo? ¿Podría yo cancelar alguna de las dos? No lo sé, ¿eh? Por lo pronto la literatura, no. Ahora, tampoco tengo ninguna prisa por estar publicando una novela al año. Trato de que las novelas realmente tengan una aportación en dos sentidos. Una aportación en que la historia, o sea, una historia nueva, aunque están entrelazadas, y yo mismo no me he dado cuenta, pero los personajes femeninos están en las 4, en las 5. Es que me volteé a ver a Vicente porque Vicente redactó un ensayo espléndido ahora en la Feria del Libro de Tabasco. ¿Fue intencional? No. Yo creo que es la vida misma lo que lo hace uno que sean. Y después hay otra constante. Esto no es El Corsario, esto no es Lord Byron, no es una biografía de un personaje que ha vivido una gran guerra. No. Esto es GCU. Gente como uno que padece, sufre y goza como uno, viviendo una vida en teoría ordenada, en teoría estable, en teoría, ¿sí? No es Jean Valjean,
No es esto es GCU, y esa GCU necesita su historia. Necesitamos nuestra historia. ¿Por qué? Porque esa GCU padece depresión, se enamora, esa GCU padece tristeza, goza la música, no sabe qué hacer con el gozo, no sabe qué hacer con el aburrimiento, no sabe qué hacer. GCU. Y para eso las ciencias sociales a mí me han servido muchísimo. Cuando publiqué un día que me llevaba una persona aquí amablemente del TEC de Monterrey, por cierto, al aeropuerto, un hombre joven, me saca el abismo. Hoy se los contaba yo, saca el abismo y me dice, ¿me lo ha puesto autografiar? Sí, autografiar, sí, por supuesto. Entonces le dije, oiga, ¿qué le llamó la atención de la novela? Me dice, es que yo padecía ataques de pánico y no lo sabía. Y como en la novela se describen los ataques de pánico, él supo en ese momento que padecía ataques de pánico, ¿no? Entonces, digo, lo recuento porque yo cuando introduje el fenómeno de los ataques de pánico, no estaba calculando que el 1% de la población fuera lectora de la novela. Estaba yo, ¿por qué? Porque son fenómenos novedosos. Y como leo también del otro, y mucho, entonces me llegan noticias y no puedo negar esas noticias. Esas noticias son parte de la vida cotidiana, son parte de lo que estamos viviendo. La depresión, bueno, pues la depresión, perdón, va a ser la segunda causal de inhabilitación laboral en el 2025 y no hablamos de ella, porque es como, qué barbaridad. En una presentación en la Facultad de Filosofía y Letras del Abismo, noté que había muchas preguntas sobre el tema y le dije, a ver, ¿quién de aquí ha padecido depresión? La mitad. Entonces, bueno, creo que eso me ha ayudado para hacer literatura, porque de pronto hay menos soliloquios. En alguna ocasión fuimos a un encuentro de escritores a Suecia, vimos 4 o 5 escritores mexicanos, Luisa Puga, por cierto, Heraclio Cepeda, Homero, Aridgis, fuimos a un encuentro allá con escritores suecos y nos encerraron allá en una finca al norte. Y en teoría nos teníamos que levantar en la mañana, tener un seminario en la mañana, y después venía una comida y en la tarde seguíamos platicando nuestra obra, ¿no? Intenso el asunto, muy intenso, bergmaniano. Y de pronto, pues llegamos a la conclusión de que no teníamos nada que ver con los escritores suecos. Ellos tenían su plaza en un instituto para producir literatura, ¿no? Tenían garantizada su seguridad social, su empleo, su ingreso, todo, ¿sabes? Digo, estaban en la mejor de las condiciones y nosotros todos chambeábamos en otras cosas. Y ellos no entendían por qué nosotros nos dedicábamos a esas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues porque en nuestro país vivir de eso es imposible, pero nuestra literatura, por ejemplo, un Heraclio Cepeda y yo nos reíamos porque nos decían, empezamos a platicar algo parecido de la figura paterna, eran tercera generación de psicoanálisis, ¿no? Y entonces nos decían, ¿cómo? ¿Y ustedes se llevaron con sus papás? Entonces, pues sí, ¿cómo? No, es que eso es rarísimo. Mire, yo llevo 20 años en el diván. No, nosotros no tenemos problemas, ni tiempo para estar, ni dinero para estar sobándole allá el asunto a ver qué sale, ¿no? Entonces, digo, ya me fui al cerro, pero es que la literatura sí que hay que tropicalizarla. Es nuestro país, tiene que ver con... Ahora, en ningún momento, salvo, tú lo captaste muy bien, en ninguna de mis novelas se menciona la palabra México y todas se alejan sistemáticamente del costumbrismo. No hay ni una calle, nada. Nada. Porque esto podría ocurrir en Santiago de Chile, o podría ocurrir en Madrid, o podría ocurrir en cualquier parte. No tiene... La librería que se llama Manhattan. Bueno, es una indicación. Sí, sí. Sí, eso sí. Sí, y les voy a contar una anécdota que es curiosísima. El restaurante donde él decide, porque quise restarle al escenario, Le Bistró, estaba tomado del restaurante que se convirtió en un escándalo en la Ciudad de México, Bistró, no sé qué, Máximo Bistró. Ay, Máximo. ¿Sí? Se llamaba Máximo Bistró.
Y cuando ocurrió todo el asunto, me tuve que meter al original a quitarle el máximo. Sí, sí. Si no, todo el mundo va a saber por dónde Claro. iba la pista, ¿no? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque creo que en cierto momento el costumbrismo nos restó capacidad de interpretación. Por fijarnos obsesivamente en las palabras, en los usos, y la universalidad de los problemas de los mexicanos no tiene, digamos, ahí está. Entonces, larga respuesta a una pregunta muy breve y muy precisa. Sí, adelante. Sí, buenas noches. Al empezar su intervención, comentaba que Carlos Fuentes alguna vez le dijo que hiciera más literatura que lo otro, que ensayo. Carlos Fuentes mismo pues, fue un gran literato y también ensayista. Y por lo que se ve, pues como que no le hizo mucho caso. La pregunta es por qué. O sea, para mi gusto, pues tan valioso lo uno como lo otro, pero no le hizo caso, por supuesto, ¿eh? Esa era una pregunta. Y la otra, ¿qué tanto de autobiográfico? También usted planteaba que, parafraseando al de Ciudad Juárez, ¿no? Pero qué necesidad de exponerse y de vomitar tantas cosas en una novela. Serían esas dos cositas, si pudiera comentar algo. Bueno, el propio Carlos nunca dejó de dar conferencias, por ejemplo. Yo parte de mis centavos me los gano dando conferencias. Y Carlos se iba a lugares verdaderamente recónditos porque decía que había una relación inversa entre lo conocido de la universidad. Si va uno a Harvard no le dan un centavo. Le dan las gracias, le dicen, usted tuvo el honor de dar una conferencia en Harvard, ¿no? Pero si va uno a la Universidad del Norte de Utah, que no sé si exista, le pagan a uno muy bien. Entonces, Carlos, hasta el final de su vida, Marcela, daba conferencias. Y parte de sus ingresos los obtenía dando conferencias. Entonces, con todo respeto, pues, él tampoco tenía el financiamiento, ¿no? O sea, se lo tuvo que agenciar. Y yo le diría, yo creo que salvo el Gabo y Cuauhtémoc Sánchez y estos autores, que vivan de los ingresos de la literatura, muy pocos. Entonces todos tenemos que hacer otras cosas. Ahora, ¿cómo lograr que esas otras actividades no lo distraigan a uno de un propósito narrativo? Ese es el reto. Y le digo, salvo muy pocos casos, yo creo que la mayoría de los escritores, a veces lo decimos, a veces no lo decimos, pero vivir exclusivamente de la literatura es muy difícil. Y Juan Bañuelos, por ejemplo, pues era corrector de estilo Independencias Oficiales, Laco Cepeda fue embajador en la UNESCO. Ahora, a diferencia de las anteriores generaciones, nosotros podemos ya vivir de la palabra. Eso Carlos no lo conoció. O sea, cuando digo palabra, le pagan uno en los periódicos, le pagan uno en el radio, le pagan uno en la televisión. Entonces tiene uno mayor margen de maniobra. Muchos de ellos fueron, como ustedes saben, diplomáticos, el propio Paz, por ejemplo, Fuentes, Pitol. ¿Por qué? Bueno, pues porque también tenían que, pero Pitol nunca perdió la pista de lo que quería hacer en su narrativa. ¿Cuál era la segunda? Lo autobiográfico. Lo autobiográfico. Ay, ese es muy difícil. Y aquí hay una persona que dice que es la más autobiográfica de mis novelas. Sí. ¿Resta o no? Eso, no sé, no lo sé. Yo creo que todas son en algún sentido. Yo no puedo imaginarme escribir de algo que uno no ha vivido. Eso se llamaría, para mí, fantasía. Todo lo demás está impregnado en alguna forma de las circunstancias que uno le ha tocado enfrentar en la vida. Entonces sí, por supuesto que tiene mucho de autobiografía. Todas han tenido algo de autobiografía. O sea que no les voy a decir qué. Por supuesto, ahí sí ya no. Ahí sí ya me niego. Había otra pregunta acá de una dama que ya. Me llama la atención que usted comenta que su anterior obra se va a llevar a la pantalla gigante del cine. Y en el abecedario usted le escribe de tal forma que no se llegue al cine.
por qué, si como la novela de Harry Potter se llegó al cine y muy famosa y la autora es archimillonaria. Sí, ese es un buen argumento. Digamos, no es que esté escrita con el afán de que no se lleve al cine. Está escrita, sí, con la conciencia de que hay un ámbito que es difícil de trasladar a la pantalla, que yo creo que es particular específico de la literatura y que defiende al género. Me encantaría escribir un guión. Y ahora en el guión de Canon me pidieron que les echara yo la mano y entonces también estoy como guionista en la película. Pero me di cuenta de las limitaciones. Toda la discusión filosófica de la novela no era traducible, sencillamente no había cómo hacerlo. Pensamos en un narrador en off, pensamos en 20 fórmulas y dijimos no. Ahora, sí creo, bueno, el Gabo y Carlos siempre han dicho decían que simplemente no había que ver las películas, que porque que era una traición al libro. Yo no sé si era una traición. Hay algunas que están bien logradas. Por ejemplo, el Gabo dice que es un horror la versión del amor en los tiempos del cólera. A mí me gustó. Sí. A mí me gustó. La insoportable levedad del ser. Bueno, pero ahí sí es insoportable. ¿Sí te pareció? O sea, ¿la película? La película sí. La novela Es otra cosa. Hay algunas que pueden ser incluso mejores. Por ejemplo, el pájaro azul. ¿Te acuerdas Ajá, sí. de Heinrich Mann con Marlene Dietrich? Sí, sí. Es Se queda a la mitad. Lo que pasa es que el ángel azul es a la mitad, ¿no? La novela sigue después de todo este entramado con el profesor. Pero Sigue, todavía hay otra. Es una versión. Y la película, pues se queda en la muerte del profesor ¿no? Un rato. ¿Cómo se llama? La de Viena, la que termina con el cuarto movimiento de Mahler. Muerte en Venecia. Sí. O el lector de Bernard Schling. El rector de Bernard Schling. Que está muy bien O adaptado. sea, hay Está muy veces, bien, hay ocasiones en muy donde afortunada. el lenguaje cinematográfico puede agregar. En el caso de Canon hay un fotógrafo, si ustedes lo recuerdan, hay un fotógrafo que va a situaciones sociales muy, muy difíciles, es un fotógrafo social. Eso en el momento en que lo tradujeron al lenguaje cinematográfico fue fantástico. Fue fantástico, porque claro, no es lo mismo poner una oración que describe de manera precisa o con la intención de ser preciso el momento, a plasmarlo en imágenes y de darle varios minutos a una sola escena. Entonces ahí el lenguaje cinematográfico rebasaba. Entonces es un diálogo. Además, ¿quién puede negar que ya también escribimos con base en las películas que vemos? Y parte del ritmo que transmitimos en las novelas tiene que ver con la forma narrativa de las películas. Las escenas, la velocidad. Entonces están interactuando, diría yo, los dos géneros. Ahora, si se trata de escribir un guión, yo creo que hay personas que lo harían mucho mejor que yo. Sí. Entonces, bueno, por deformación profesional sigo en este cuento de inventar filósofos. Sí, adelante. Maestro, en relación a los cargos que hubo, ¿verdad? Como usted dice, eran escritores que fueron diplomáticos, sobre todo ahí el efecto social, ¿verdad? Más que nada histórico hoy en día, de los personajes que usted también, Alfonso Reyes, ¿verdad? Luego, incluyéndolo, cómo el medio social, ¿verdad? ¿Cómo qué, perdón? El medio social político influyó en todo ello de una forma real y objetiva, como una estrategia, ¿verdad?, sociopolítica para alejar a esos personajes del ambiente social total, ¿verdad?, en el país, desde luego México, ¿verdad?,
donde ejercían ellos su influencia en el aspecto intelectual y más que nada, ¿verdad?, pues en el aspecto político sobre todo. Yo creo que tiene usted toda la razón. Por supuesto que al Estado mexicano le convenía tener cerca a los intelectuales, ¿no? Y lo hizo con una enorme eficacia, la verdad. Sí, sí. A mí me han ofrecido 2 veces una embajada y en alguna ocasión le pregunté al presidente que me lo ofreció. ¿Y puedo seguir escribiendo? Bueno, me dice, de asuntos internacionales. Entonces sí hay este condicionamiento, ¿no? Hay este condicionamiento y yo creo que nosotros tenemos mayor responsabilidad porque tenemos mejores opciones laborales. Ahora, por el otro lado también le puedo decir que muchos de ellos fueron, no diría yo asépticos en política, pero por ejemplo, Pitol, pues me parece difícil pensar que Pitol traicionó sus principios por haber estado no sé cuántos años o el propio Alfonso Reyes. En el libro de la capilla de la cátedra de Alfonso Reyes hay un texto muy divertido de Bernardo Sepúlveda, aunque uno no lo puede imaginar, es divertido, de los despachos que manda y de las opiniones de Alfonso Reyes cuando está de embajador en Brasil. Y entonces dice Alfonso Reyes, tuve que cambiar las almohadas, los colchones están hechos una porquería, no me mandan recursos de la Cancillería. Y entonces Alfonso Reyes metido en las sábanas auténticamente de la embajada, ¿no? Bueno, pues era parte de su trabajo, sí era parte de su trabajo. Y cita a Bernardo una cosa muy chistosa, dice, el agregado militar encargado de las mesas de ping pong, esa es la gran batalla. El agregado cultural encargado de las mozas. Dice, y yo encargado de las musas. Entonces, bueno, Alfonso Reyes tenía el tiempo allá para dedicarse a hacer este tipo de, ¿qué dijéramos? Disquisiciones y divertimentos, ingeniosidades, ¿no? Bueno, y cobraba en la embajada y podemos dudar de la calidad de la... Pues no, o sea... Ahora, la pregunta de usted es muy concreta. Hay personas que dejan de tener... Yo sí creo que hoy hay una contradicción en tener un puesto público, publicar en un periódico y pretender ser independiente. Hoy no hay ninguna razón. Entonces, bueno, pues, es una época diferente, ¿no? Es otro país, para bien. Bueno, pues mil gracias, buenas noches, ojalá les interese. Pues muchas gracias.